Como les dije, este es el último sermón de la serie en el libro de los jueces y hemos titulado el sermón Un pueblo sin Dios y sin ley. Un pueblo sin Dios y sin ley. El domingo pasado nosotros vimos el primer epílogo del libro de los jueces. Nosotros dijimos que la estructura del libro era una estructura sencilla, dos introducciones, el desarrollo del contenido y dos epílogos o dos historias para concluir. Nosotros vimos la historia pasada, que es una historia que nos muestra un cuadro muy cercano de cuál era la condición del pueblo de Israel ante la ausencia de un liderazgo visible como el liderazgo que habían ejercido los jueces por muchos años. Pero hoy nosotros todavía vamos a seguir viendo parte de ese panorama y es tal vez como lo dije, uno de los textos más tristes, crueles y crudos de toda la Biblia. Es el cuadro de un pueblo que se ha quedado sin ley, sin jueces, sin sacerdotes, pero sobre todo sin Dios. Sin Dios. Y en esta historia hay todavía más que el autor, al igual que la historia pasada, quiere mostrarnos sobre la lamentable condición de Israel. Y de nuevo, hermanos, el cuadro no es para nada alentador. Pero en medio de toda esa desesperanza podemos mirar hacia el futuro. El libro termina con una ventana abierta hacia el futuro que nos hace vislumbrar a lo lejos el plan redentor de Dios que no fracasará. Y la razón por la que estamos seguros que no fracasará es porque nosotros ya vimos el spoiler, ¿verdad? El plan de Dios no fracasó y no ha fracasado y podemos estar seguros que no fracasará. Entonces, aunque vemos desesperanza, también vemos una ventana abierta hacia el futuro que nos hace sentir o nos hace ver con optimismo lo que pudiera ocurrir. Lo que hemos visto a lo largo de este libro, más allá de las hazañas de libertadores, de las proezas de esos jueces, es a un Dios que ha estado obrando soberanamente en su pueblo. De hecho, es así como nosotros titulamos la serie. Es un Dios soberano obrando en medio de un pueblo rebelde. Es un Dios que ha estado mostrando su plan, llevando a cabo su perfecto plan, aún a pesar de la maldad rampante de su pueblo. Pero sobre todo la historia de este libro es un cuadro de lo desastroso que puede llegar a ser vivir lejos de la voluntad de Dios. Y no solo para un pueblo, sino también para nosotros como individuos o como personas que hemos sido llamadas a vivir bajo la sombrilla de su verdad. Así que nosotros vamos a abordar los últimos 3 capítulos de este libro a la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados. El primero de ellos, todo el capítulo 19, un pueblo sin Dios y sin ley. El segundo encabezado, todo el capítulo 20, el juicio de un pueblo sin ley. Y el tercer encabezado, y es todo el capítulo 21, la desesperanza de un pueblo sin Dios y sin ley. Así que vamos a abordar esos últimos 3 capítulos, cada uno a la luz de un encabezado. Un pueblo, los pecados de un pueblo sin Dios y sin ley, el juicio contra un pueblo sin Dios y sin ley, y la desesperanza de un pueblo sin Dios y sin ley. ¿Los dije así? ¿No? Sí, no. Okay. Así que vamos a ver en primer lugar nuestro primer encabezado, los pecados de un pueblo sin Dios y sin ley. Obviamente no vamos a estar leyendo todos los capítulos, vamos a ir yendo por los versículos claves y vamos a ir haciendo un poco de narrativa. Y una de las ventajas de la predicación expositiva es precisamente esa, que les da a los hermanos la bendición de poder leer el pasaje antes de venir a la iglesia. Y yo sé que ustedes son bien diligentes, ¿verdad? Y ustedes leen juiciosamente el pasaje antes de venir a la iglesia. Noten cómo empieza el texto en el versículo 19. En aquellos días, y se nos habla precisamente de que eran los días en los que no había rey ni juez, no había rey en Israel, y hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel.
y se fue de él a casa de su padre, a Belén, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo a un criado y a un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndolo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Vamos a dejar hasta allí para ir haciendo un poquito de narrativa sobre esto que está pasando aquí. Lo primero que nosotros vamos a descubrir es que el autor empieza diciendo que en aquellos días no había rey en Israel. Y nosotros ya sabemos lo que sucede allí. De hecho, si usted mira ese versículo 19 y el último versículo del 21 es exactamente el mismo, dando a entender que lo que sucedía en el pueblo era causa precisamente de la ausencia de un rey. Pero vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Lo primero que nosotros vemos entonces en ese cuadro de un pueblo sin Dios y sin ley es el pecado de una espiritualidad perdida o de una espiritualidad ausente. Un levita del que no sabemos su nombre, y ojo, no vaya a confundir a este levita con el levita del capítulo 18, que era Gersón, el nieto de Moisés. Este es un levita X del que no conocemos su nombre, pero nos muestra el lamentable estado de lo que se suponía debía estar haciendo un levita. Un levita debía estar ocupado en las cosas espirituales, en las cosas de la casa de Dios, del sacerdocio, de ministrar a Dios, pero aquí lo estamos viendo detrás de una mujer que no es su esposa oficial, es una concubina que además le ha sido infiel, ha cometido adulterio. Y después de 4 meses el hombre está obsesionado con esta concubina y se va a buscarla, se va detrás de ella. Y alguien pudiera decir: bueno, pero ¿qué de malo tiene que un levita se enamore? ¿Acaso hay algo de malo en que alguien sienta algún afecto profundo por alguna persona? Lo que vamos a ver, mis hermanos, en este pasaje es que eso que está sucediendo allí no es precisamente fruto de un amor genuino, sino al parecer de una obsesión más egoísta del levita que de un valor alguno acerca del matrimonio, o de que él tuviera el valor del matrimonio en alta estima. Obviamente el padre de la joven, cuando la recibe, él tal vez no sabe lo que ha pasado, tal vez en algún momento la hija se lo cuenta, pero cuando él ve que el levita llega y se da cuenta que es un levita, él dice: oh, hay problemas. Porque ustedes saben cuál era la pena para una mujer adúltera: la muerte. Y para el padre que cubría su falta, igual. Entonces él sospecha que este levita viene en una actitud de castigarlo o de hacer cumplir la ley, matando a su hija a piedras, como era la ley, y obviamente él iba a salir comprometido. Y eso explica la atención excesiva que ese suegro tenía con ese levita. Mira, quédate aquí. Pasados 3 días le dio vino, lo emborrachó, le dio comida, y uno dice: ya me tengo que ir. No te vayas, hombre. ¿Cómo te vas a ir? Tranquilo, quédate todavía un poquito más de tiempo. Mira que estamos aquí contentos. Y allí se quedó otros días más, y el levita decía: no, ya me voy. No te vayas. Este hombre estaba empeñado en asegurarse de que el levita no iba a tener ningún motivo para cobrar el pecado de adulterio de la hija de este hombre. Pero desde allí ya nosotros estamos viendo precisamente cuál es la actitud que ese levita está teniendo con el pecado. Él no está dispensando el pecado de su concubina que le fue infiel. Él lo está simplemente tapando con un manto de no ha pasado nada. Pero ahí no hay un pago por el pecado. Él no está observando el pecado como tiene que verlo. ¿Por qué? Porque él está interesado en sí mismo. Él está interesado en solo tenerla a ella como un trofeo, como una
garantía de que él es un hombre que puede tener más de una sola mujer. De paso, eso pudo haber representado para él una gran afrenta y humillación. ¿Cómo así que tu concubina te fue infiel? Así que él, tratando de vindicar su nombre, va y la busca, y el texto nos dice hablándole amorosamente. Y nosotros vamos a ver que en realidad esas palabras de amor no eran propiamente un amor genuino. Ahora yo quiero que observemos varias cosas aquí además. Dios había prohibido que el hombre tuviera más de una sola mujer. En Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice: por tanto se unirá el hombre ¿a qué? A su mujer, y serán ellos una sola carne. Nunca fue la voluntad de Dios que un hombre tuviera más de una mujer. Yo te dirá, hermano, pero ¿y Abraham y Jacob? ¿Y dónde me deja a Salomón? ¿Y dónde me deja a todos estos hombres que en cierta manera vivieron con muchas más de una, dos y hasta tres mujeres? Eso no hace que se legitime la voluntad de Dios. De hecho, hay algunas personas que hoy en día, diciéndose creyentes, ¿verdad?, tienen más de una mujer más de una mujer, o sea, tienen otras mujeres en la calle, y el argumento es: no, lo que pasa es que Dios me dio el llamado de Jacob. Entonces, para yo llevar a cabo ese llamado de crear una descendencia grande, entonces tengo varias mujeres, porque la mía va a tener solo una cantidad determinada de hijos. El caso es, hermano, que eso era más una imitación de la conducta en el pecado de nuestros primeros padres, de las culturas paganas, pero no algo que Dios había establecido. Es más, si ustedes se dan cuenta, no era la voluntad de Dios que Abraham tomara a Agar como concubina, porque Dios le había prometido que Sara tendría hijo y ciertamente lo tuvo. Él, como consecuencia de su pecado, toma a una mujer supuestamente para tener un hijo de ella y darle ese hijo a Sara, pero eso no estaba permitido. Tampoco era la voluntad de Dios que lo hiciera Jacob. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Isaac no lo hizo. Isaac confió en el Señor, oró a Dios, y en parte él confió que el Señor obraría, y ciertamente lo hizo, haciendo que Rebeca procreara y tuviera un hijo. Entonces no es la voluntad de Dios bajo ninguna circunstancia que el hombre tenga más de una esposa. Pero aquí nosotros vemos a este hombre siguiendo todavía las tradiciones paganas y desbaratando por completo el valor del matrimonio. Ahora, si estos estándares que estaban vigentes por la ley que Moisés había dado, o que Dios había dado por medio de Moisés, eran altos para los hombres de Israel, imagínate cuánto más lo serían para los que oficiaban como levitas y como sacerdotes. Y eso muestra el grado de degradación, o eso muestra la degradación más bien, a la que había llegado los que se suponían debían ocuparse de la espiritualidad de Israel. Y otra cosa es que, como lo dije, este hombre solo estaba pensando en sí mismo y en su placer, en su compañía, o en tal vez, como lo dije hace un momento, no tener la afrenta de una mujer que le había sido infiel. Amados, una característica de un pueblo sin Dios y sin ley es precisamente la distorsión del matrimonio, del orden creado por Dios, de la familia como ha sido constituida y el matrimonio como Dios lo ha constituido. Mira el pasado y mira el fracaso de las civilizaciones y las épocas, y mira cuál ha sido la marca distintiva de ese fracaso y de esa degradación. Ha empezado en el matrimonio. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Pero ojo, no solo estamos viendo una visión distorsionada de la espiritualidad que ha llevado a una visión distorsionada del matrimonio, sino que vemos inmoralidad en su máxima expresión. Si usted sigue la lectura conmigo, en el versículo 12, por fin el levita decide irse. Por fin se logra desprender de su suegro querendón. Y dice el versículo 12, y su señor le respondió. Bueno, mira el 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Finalmente se llevó a la muchacha. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor:
ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, que ojo, se suponía debía estar en el control de los israelitas, pero como ellos no los echaron ni los arrojaron, ahora estaba en control de los Jebuseos, hombres que no eran judíos, por cierto, para que pasemos allí la noche. Pero mira lo que el levita dice. El levita dice en el 12, y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. En otras palabras, no nos vamos a quedar en una ciudad pagana, vamos a buscar una ciudad que sea de judíos, posiblemente pensando que allí iban a estar mucho más seguros, que iban a estar cuidados. Sin embargo, él no sabe lo que le espera. Gabá era una ciudad de los judíos que pertenecía a la tribu de Benjamín. Pongamos de cuenta que era una ciudad pequeña de unos 800 o 700, 900 tal vez habitantes, porque habían 600 hombres de guerra, ¿verdad? Y él decide ir a esa ciudad y llega en la noche con su concubina, con sus 2 burros y con su criado, y se ponen en el medio de la plaza a pasar allí la noche. Sin embargo, uno de los hombres ancianos que venía de camino se da cuenta que el hombre está allí a la intemperie y le dice: mira, vamos a mi casa, yo tengo allí forraje, tengo allí paja y tengo allí unas buenas camas para que ustedes puedan descansar y dormir, tú, tu concubina y tu criado y tus asnos. El hombre le dice: bueno, vamos. Y estando en la casa, sucedería lo terrible, sucedería lo lamentable. Mire lo que dice el versículo 22. Estando allí en la casa, ellos empezaron a comer, a regocijarse, a gozarse de la comida. Y cuando estaban gozosos, y esto es cuando estaban, decimos nosotros, como en 3:15. Sí, más o menos entienden. Estaban prendidos, no estaban borrachos, pero estaban alegres, ¿verdad? Cuando estaban gozosos, los hombres de aquella ciudad, de Gabá, hombres perversos, ojo que estamos hablando de una ciudad del pueblo de Israel, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa: oye esto, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y usted dirá: oye, qué amables esas personas, ¿verdad? Que querían conocer al anfitrión para saludarlo. Pero no. Esa palabra conozcamos está más asociada a tener intimidad. Lo que está diciendo es: saca al hombre que tienes allí porque queremos tener relaciones íntimas con él. El hombre no se quedó en Jebús porque allí eran malos. Voy para una ciudad judía porque allí me tratan mejor. Pero mira lo que está sucediendo. Hay unos hombres que parece que lo que entró a esa casa fue un venado y ellos tienen hambre y lo único que tienen para comer es ese venado, desesperados. Yo me imagino la escena. Si usted alguna vez ha visto películas de zombies, yo me imagino la escena: ¡oh! Abran la puerta. Poseídos y desesperados por su pecado. ¿Y sabe qué hace el anciano en un intento por no permitir que se cometa semejante vejación? El hombre le dice a los que estaban intentando sacar al hombre: miren, no hagan eso. Yo tengo una hija virgen y el hombre tiene una concubina. Son las únicas 2 mujeres de esta casa. Si quieren, se las entregamos para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante vejación. Ahora, hermanos, hay varias cosas que observar aquí. La primera es que esto nos muestra a nosotros el tremendo aprecio que tenía este hombre por su hija y el que tenía el hombre por su concubina. Aquel que fue a hablarle amorosamente, ahora dice: sí, sácala, entrégasela. Así que le dan a la concubina y ellos abusaron de ella toda la noche. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo. La razón por la cual el hospedador, el Señor,
no quiso que eso sucediera y llevó la situación al extremo de ofrecer a su propia hija virgen y a la concubina, es porque ya esta escena se había repetido en algún lugar. Y la consecuencia de eso fue que Dios envió fuego del cielo y destruyó a las dos ciudades. Y le estoy hablando de Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, ángeles, y ellos los guardaron, los hombres hicieron exactamente lo mismo. Sácalo. Y Lot dice, te entrego a mis hijas. Y ellos dicen, no, queremos a los hombres. Y a causa de ese pecado, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y el hombre quiere, con las manos en la cabeza, decir, mira, yo prefiero que tú cojas a mi hija y a la concubina, llegan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante vejación. Ahora, si alguien tiene duda acerca de cómo Dios percibe el pecado de la homosexualidad, que él lo percibe como cualquier otro de los pecados, pero aquí se presenta como uno de los colmos de la maldad del hombre. O sea, nosotros estamos claros que los pecados no tienen categoría. Mentir es igual que, odiar es igual que hacer homicidio. Dios no hace acepción de pecados. Y es por eso que nosotros no estamos aquí diciendo, ay Señor, obsesionado, como que mira a los homosexuales y conviértelos. No, porque al fin y al cabo hay pecadores en todas las áreas y no solo cautivos por la homosexualidad. Pero lo que sí estamos claros es que hay pecados que son indicadores de algo que está sucediendo. Y uno de esos pecados es precisamente la tolerancia o la desensibilización. Es decir, no se es sensible a la manera en que deben relacionarse íntimamente un hombre y una mujer. Nosotros vemos eso también en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla de que Dios los entregó a sus propios pecados. ¿Qué es la evidencia de esos pecados? Bueno, ellos perdieron el uso natural de sus propios cuerpos y se fueron por el que es el contra la naturaleza, hombres con hombres cometiendo todo acto impío de pecado. Entonces, mira que tanto Pablo como en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios observa ese pecado más como un síntoma de la maldad rampante, del pecado rampante, del colmo del pecado. Ahora, como le dije, lo que el hombre quiere evitar es que eso se consuma, que ese pecado se consuma. Esto nos ayuda a ver, hermanos, lo que usted ya está pensando. La maldad de Israel había llegado a su colmo. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios habla con Abraham en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que Dios dice? Porque su maldad ha subido delante de mí. Es decir, ellos han llegado al colmo de su pecado. Si nosotros queremos ver cómo estaba Israel sin Dios y sin leyes en cuanto al pecado, la respuesta es: habían llegado al colmo. Habían llegado al colmo. Yo lo dije hace un momento. Una de las formas de medir la degradación de una civilización o una época en particular es ver la manera en que observan el sexo y la sexualidad. Ya mencionamos Romanos 1, que nos ofrece ese cuadro lamentable de los que se alejan de Dios y son entregados a sus pasiones e impurezas. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Es con esos lentes que tenemos que leer a Israel en este momento. Han llegado a su colmo. Ya dijimos que la concubina es entregada. El texto nos dice que ellos abusaron de ella toda la noche. Toda la noche los hombres de Gabá abusaron de la mujer. Y hermanos, yo no entiendo, y aquí permítanme ustedes ser un poquito humano y meterme allí en la casa del viejo, en el pasaje. Yo no puedo comprender cómo un hombre puede dormir tranquilamente mientras afuera su mujer está siendo abusada. El que la amaba, el que la fue a buscar para decirle: mira, es que yo te amo, vente conmigo, no te preocupes, no pasó nada. Por eso, mis amadas hermanas solteras, hay más que observarle a un hombre que las palabras que tiene que decir. O sea, hay mucho más que observarle a un hombre
que solo las palabras que tienen que decir. Es más, si tienen muchas palabras que decir, entonces tienen mucho que observar. Él le habló amorosamente, se la lleva, pero aquí está totalmente despreocupado por ella. Y él se levanta. Y cuando se levanta, él ve que la mujer está tirada. Versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Oye esto. Y salió para seguir su camino. O sea, háblame de la sensibilidad. Háblame de cómo está el corazón percibiendo la maldad. Háblame de cómo estás viendo lo malo. Mis hermanos, no solo estamos hablando de maldad llegada al colmo, estamos hablando de un corazón totalmente insensible a esa maldad y al colmo de esa maldad. Pero cuando él iba a seguir su camino, la concubina aparece y dice, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos en el umbral. ¿Y sabe qué le dijo él? Levántate y vámonos. El que le había hablado amorosamente. Levántate y vámonos. Y tú dices, yo no lo puedo creer. Yo no puedo estar leyendo esto. Y por eso les dije al principio que el hombre la quería solo como un trofeo, como una compañía, como algo que pudiera proveerle placer sexual, como algo que pudiera simplemente suplir algunas de sus necesidades y nada más. Y eso es lamentable, mis amados hermanos, porque casi que esa es la distorsión que nosotros vemos hoy del matrimonio y de las relaciones, solo placenteras, superficiales, para cumplir con ciertas necesidades. La mujer vista como un objeto y utilizada simplemente para sus propios placeres y nada más. Él solo quería a esa mujer de la que tampoco conocemos su nombre por razones egoístas. De paso, hermanos, este es un muy buen texto para nosotros pensar en la manera en que el pecado arruina el matrimonio, arruina el amor puro entre un hombre y una mujer, haciéndolo carnal, superficial, egoísta, dañino, pervertido, perverso por demás. Pero también nos hace pensar en la manera en que el Señor restaura y en la manera en que el Evangelio restaura la visión del matrimonio. Es más, si yo me quedo con esta perspectiva de la vida sin Dios y sin ley, no hay ninguna esperanza para el matrimonio. Pero aparece el Evangelio de Jesucristo y empieza a poner todo en orden, como Dios lo diseñó. Y en Efesios 5 leemos que el hombre debe entregar su vida por su mujer. O sea, es todo lo contrario a lo que el hombre hizo. Entregó a su mujer por su propia vida. En Efesios 5 leemos, el hombre debe amar tanto a su mujer que debe entregar su propia vida por ella. ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo por su iglesia, siendo un ejemplo para nosotros y firmando el sello de lo que el matrimonio representa al fin y al cabo. Mis amados hermanos, nuestras esposas no son lo primero que nosotros sacrificamos. Nosotros somos los que primero debemos sacrificarnos por nuestras esposas. Y es así como el matrimonio es presentado de la perspectiva del Evangelio. De modo que aquellos que acusan el Evangelio de ser misógino, de ser machista, de rebajar el valor de la vida humana, muéstrame una civilización sin la ley de Dios y sin la palabra de Dios y sin el Evangelio que dé valor al matrimonio, como lo hace la perspectiva cristiana desde el Evangelio de Jesucristo. Ninguna. Aquellos que acusan el Evangelio de estas cosas, de ser machista y misógino, deben observar la manera en que el Evangelio, al contrario, pone el matrimonio en el lugar en el que debe estar. Lo eleva en una posición en la que ninguna otra cultura, civilización o religión lo eleva. Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Y no respondió, ¿sabes por qué? Porque estaba muerta.
Entonces aquel hombre se levantó y la echó sobre su asno como si fuera un bulto y se fue a donde él iba. Podemos ver aquí la manera en que ese hombre otra vez se siente burlado y ofendido en su honor. Y esto no lo estoy diciendo porque sea una virtud. Y con ese honor mancillado, le habla toscamente a su mujer, que no solo estaba convaleciente, ya estaba muriendo. Mis amados, no puede ser que estemos frente a una escena tan semejante. No puede ser que estemos hablando de un levita. No puede ser que estemos hablando del pueblo de Dios. No puede ser que estemos hablando de la tribu del menor de los hijos de Jacob, de Benjamín. No puede ser que estemos hablando del pueblo santo de Dios, pero sí, es el pueblo santo de Dios cometiendo semejante pecado y semejante vejación. Lo que nosotros nunca esperamos que pasara, incluso entre los que no conocen a Dios, ahora está pasando en el pueblo de Dios, porque esto es lo que sucede cuando le damos la espalda a Dios, a su ley y a su palabra. No esperes nada bueno, hermano mío, si le das la espalda a Dios. No esperes nada bueno si le das la espalda a su palabra. Pero mis amados, lo que sigue es todavía mucho más horripilante. Dice nuestro texto, en el versículo 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en el que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo. Un hermano me preguntaba, hermano, ¿cómo vas a hacer eso para predicar? ¿Cómo vas a hacer para predicar eso con los niños ahí? Y niños que están aquí, escúchenme bien. Esta maldad que ustedes están viendo aquí y este pecado que ustedes están viendo aquí es todo lo que el corazón del hombre tiene cuando se aleja de Dios. Y si ustedes no consideran a Dios como su única guía, como su único Señor y como su único Salvador, es posible que no haya un futuro distinto, no solo para ustedes, sino para la generación de ustedes. Niños, esta historia terrible que nosotros estamos leyendo aquí está aquí para recordarnos la necesidad urgente que tenemos de vivir una vida sometida a Dios, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a nuestros padres, obedeciendo los mandamientos y viviendo para su gloria. Niños, esta historia está aquí para recordarles, y voy a decirlo de nuevo, lo terrible que puede ser su vida sin Dios en sus corazones. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo? Él está enviando los 12 pedazos y los está repartiendo por Israel, porque él quiere retratar la crueldad de lo que ha sucedido. Él quiere venganza, pero ojo, no quiere venganza por el pecado de ellos, quiere venganza para él mismo. Y está usando una situación particular en él para ocasionar ahora una de las tragedias más terribles que nosotros vemos en el pueblo de Israel. Él no está ofendido porque esos hombres pecaron contra Dios. Él está ofendido porque esos hombres han mancillado su honor, han mancillado su reputación. Lo que veremos, hermanos, es que el corazón lleno de odio y de venganza es capaz de desatar la más grande cadena de crueldad. Es como una cascada que una vez se deja rodar hacia abajo, ya no hay nada que se pueda hacer. El daño y la tragedia es casi inminente.
Nota cómo termina el pasaje. Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde Egipto hasta nuestros días. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, capítulo 20. Yo espero ir aquí un poquito más rápido. Lo que no había pasado antes, sino hasta los días de Otoniel, ahora está pasando. Todo Israel se juntó como un solo hombre. Claro, al ver esto, ellos querían saber quién había cometido semejante vejación. Así que se reúnen todos como un solo hombre, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Entrevistan al hombre, el cual maquilla la historia para hacerla parecer como algo digno de sangre y de violencia, y culpó a todos los hombres de Gabá. Dijo además que querían matarlo, y además omitió que él permitió que se entregara a su concubina. Esta no es la primera vez, mis amados hermanos, que nosotros vemos a un hombre maquillando la verdad para sacar un beneficio para sí mismo. No dijo mentiras, pero no dijo la verdad completa. No fueron todos los hombres de Gabá. Tampoco lo quería matar. Y no tenía por qué omitir que él fue quien entregó a la concubina. Pero él quería que todos esos hombres fueran aniquilados y desaparecieran. Así que el pueblo toma consejo, versículo 8, y tomó consejo como un solo hombre y se levantó y dijo: ninguno de nosotros irá a su tienda, estoy leyendo el 8, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos contra Gabá. Contra ellos subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por tribus de Israel, y cientos de cada 10,000, de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, y que levanten y que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Ojo con lo que está pasando aquí. Ellos están buscando acabar solo con la ciudad de Gabá, y se reúne toda la congregación de Israel, un ejército enorme, como nunca antes se había reunido, ni siquiera para pelear contra sus enemigos, para pelear contra ellos mismos. Y cuando van donde los de Gabá o donde los de Benjamín, ellos le dicen: mira, los de Gabá hicieron esto, esto y esto, y nosotros los vamos a vengar. Y los de Benjamín dijeron: lo que es con ellos es con todos nosotros. Así que si hay un problema con Benjamín, entonces, con Gabá, el problema es con toda la tribu. Entonces ahora era una tribu contra 11. La tribu de Benjamín no era pequeña, y además era una tribu de hombres entrenados, expertos, militares, zurdos por demás. Dice que podían pegarle con una honda a un pelo a metros de distancia. Tenían una puntería excepcional. Y además de eso, estaban estratégicamente ubicados. Su ciudad estaba entre las faldas del monte de Efraín, o rodeando el monte de Efraín y la ciudad como tal. Así que ellos se atrincheraban entre el monte, el desierto y la ciudad, y hacían como una especie de embudo, de modo que cualquiera que venía contra ellos tenía que entrar a ese embudo, y allí ellos eran expertos. Todo el que entraba por ahí perdía. Así que el pueblo de Israel, y esto es lo curioso, hermano, esto es lo curioso. El pueblo de Israel va y consulta a Dios. Dice: Dios, vamos a pelear contra Benjamín. Dinos quién va primero. Notan que ellos no dicen: Señor, debemos pelear contra Benjamín. No, ellos quieren tomar la venganza por su propia mano. ¿Eso te suena familiar, hermano? Romanos 12 dice: no os venguéis, den la venganza al Señor. Aquí está Benjamín asumiendo un orgullo familiar, un ídolo familiar. Hay cristianos que dejan de ser cristianos hasta que se meten con su familia.
Oh, yo soy cristiano, pero el que se mete con mi familia se la tiene que ver conmigo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿tú qué eres? ¿Cristiano o eres un mercenario o eres el líder de una banda llamada La Familia Fulana? Y tú sabes que aquí nosotros somos muy así, ¿verdad? La familia de los tales, la familia de los tales. Te metes con uno y te metes con todito. Entonces, se enfrentó la familia de los tales con la familia de los tales. ¿Has escuchado eso, verdad? A veces en esas familias hay hasta evangélicos. Porque es que la familia es sagrada, es sangre. Y la sangre es más espesa que el agua. Entonces se olvidan que son cristianos. Así estaba Benjamín. Si el problema es de Gabá y ellos lo violaron. Benjamín no actuó para corregir ellos el pecado. Lo sensato hubiera sido, ¿saben qué? No es necesario todo esto. Tranquilos, nosotros vamos a buscar a los hombres que cometieron esto y vamos a castigarlos porque esto es una vejación, sin duda. Eso es lo que nosotros esperamos que pasara. Pero acuérdate que es un pueblo sin Dios y sin ley. Y aquí lo que está sucediendo es que Dios está castigando a ese pueblo. Cuando ellos consultan a Dios, Dios no dice no vayan. ¿Saben qué dice Dios? Dios dice ve y que vaya Judá primero. Versículo 18 del capítulo 20. Luego se levantaron los hijos de Judá y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Y la pregunta es, ¿acaso Dios está de acuerdo con eso? O sea, uno diría, Dios, pero ¿qué haces metiéndote ahí? Y hermano, Dios sí. No estoy hablando de acuerdo o no acuerdo. Dios está en control de eso. Y Él es soberano sobre eso. Y a la pregunta, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Porque ese es su propio juicio. Ese es el propio juicio de Israel contra ellos mismos. Así que Dios le dice que vaya Judá primero. Y Judá va y pierde. Y después dice que vayan en el versículo 24, por lo cual luego subieron y esta vez ayunaron. Y el Señor volvió a decir, vayan de nuevo y peleen contra ellos. Y pelearon y otra vez volvieron a perder. Y uno dice, pero ¿acaso Dios se está equivocando? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Dios está mintiendo porque dice que vayan y pierden? Es que Dios no está diciendo que vayan porque ellos van a ganar. Dice, no vayan. Y ahí encuentren su juicio. Mira, hermano, a veces nosotros solemos consultar a Dios sobre cosas que no son su voluntad. O cuando ya tenemos la decisión tomada. Eso no es solo cuestión de ellos. Lo más probable es que terminemos siendo víctimas de nuestra propia soberbia. Como en el caso de Balaam con Barac. ¿Se acuerdan? Balaam va, porque Barac se lo pide, que ore al Señor para ver si va contra Israel. Balaam va, ora, y Dios dice, no, ese es mi pueblo. Y Barac le dice, bueno, pero te voy a subir el sueldo. Ve y pregunta de nuevo. No, Dios dice que no. Y al final vuelve y va y dice, bueno, Dios le dice, bueno, ves. Pero ese sería su propio juicio. Nunca le ha pasado así, ¿verdad? Que a veces mamá decía, ¿hay permiso? No hay permiso. No hay permiso. No vas. Y en una mami abría la puerta, vete. O sea, ese vete es no vayas y ni se te ocurra ir. ¿A usted nunca le pasó? Yo era el único rebelde en ese sentido. Que mi mamá me abría la puerta y cuando mamá me decía, mira, vete, vente a la hora que quieras, vete. Mira, yo sabía que si yo me iba era lo último que iba a hacer en mi vida. Eso iba a ser su propio juicio. Y eso es lo que Dios está ejecutando allí. Los de Benjamín conocían el terreno. Se atrincheraban en la montaña y cada vez que ellos iban, perdían. Cada vez que iban, perdían. Hasta que por tercera vez diseñaron una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Ellos dijeron, vamos a sacarlos de la ciudad y de esa trinchera en la que ellos se meten. Y cuando ellos salgan, nosotros nos vamos a hacer los perseguidos. Cuando ellos nos persigan, vamos a dejar que maten a unos cuantos, 30.
y ellos se sientan emocionados, ellos van a salir. Y en ese momento nosotros vamos a entrar a la ciudad y la vamos a prender. Cuando la prendamos, que suba el humo y ellos miren para atrás, se van a dar cuenta que tomamos la ciudad y se van a aturdir. Y van a intentar ahora huir al desierto, a la izquierda, pero del desierto van a venir otro ejército que los va a acabar. Y así lo hicieron. La estrategia salió perfecta. Los benjaminitas salieron, mataron a 30, subió la columna de humo, vieron que se estaban prendiendo, dijeron estamos perdidos, intentaron huir al desierto y allí venía la emboscada de los hijos de Israel. Mira lo que dice el texto en el versículo 46. Todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña, es decir, subieron de Rimón y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Estamos hablando de que de toda la tribu de Benjamín y toda la ciudad, porque la quemaron, solamente quedaron 600 hombres. Y el pueblo. Hermanos, la historia de Jueces debería terminar ahí. Ya. Ustedes hicieron algo, nosotros nos vengamos. Ya. Pero Dios estaba detrás de ese juicio porque Él aborrece el pecado. Él debía castigar el pecado y lo castigó de esa manera. Tanto a Israel como a los de Benjamín. Sin embargo, hay algo que sucede y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en los pocos minutos que nos quedan. Capítulo 21. Ellos habían jurado que ninguno de las otras tribus de Israel iba a dar alguna mujer o hija a algún benjaminita. O sea, no, esa tribu ahora mismo iba a quedar totalmente vetada. Pero mira lo que dice el versículo 2. Pero luego fue el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios alzando su voz y lloraron mucho. Y Jehová Dios de Israel dijo, dijeron ellos, Jehová Dios de Israel, así oraban, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues si hubiese estado ahí afuera, yo le hubiese dicho, me gustaría explicártelo. Tengo unas cuantas plastilinas aquí para mostrarte por qué fue que pasó todo esto. Por vuestra soberbia, por vuestro pecado, por vuestro orgullo, por vuestro deseo de venganza, por vuestra maldad, por vuestra terquedad, por vuestro deseo de hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. El pueblo ahora está sintiendo la magnitud de lo que ha sucedido. Parece estar llorando porque acabaron con una de las tribus de Israel. Ellos mismos. Lo que no había hecho ninguno de los enemigos de Israel en toda la época de los jueces. Ellos mismos lo hicieron. Es como el hombre que después de cometer homicidio contra su esposa y sus hijos, contempla el cadáver con amargura. Y perdónenme lo amarillo del ejemplo. Pero muchos de estos hombres que cometen ese tipo de terrible, de atentados y de maldad tan terrible, terminan suicidándose. O sea, la culpa es tan grande que terminan ellos mismos quitándose la vida. Y esto pudo haber sido una de las más tristes historias, como lo dije, del pueblo de Israel. Tal vez nunca había existido un sentimiento de desesperanza tan grande, pero en esta vez colectivo, era todo Israel sintiendo lo mismo. Nosotros hemos visto hasta aquí, hermanos, el pecado de un pueblo sin Dios y sin ley. Vemos que es el colmo. Vimos el juicio de un pueblo sin Dios y sin ley, es como Dios castiga ese pecado. Pero ahora aquí estamos viendo, es la desesperanza de un pueblo sin Dios y sin ley. Ellos se están comiendo a ellos mismos. Se están desapareciendo ellos mismos. Todo lo que esperamos es que ahora ellos clamen a Dios y digan, Señor, ayúdanos a remediar esto. Pero no. Ellos quieren remediarlo
por ellos mismos. Van a intentar resolverlo por ellos mismos. Y esta es la manera en que lo harán. Estoy resumiendo el capítulo 21. Usted puede leerlo con mucho más detenimiento. Como ellos habían jurado delante de Dios y su honor les impide violar un juramento. Entonces, para no violar el juramento y poder hacer algo con los 600 hombres que quedaron y volver a hacer que la tribu vuelva a resurgir, quieren hacer cumplir lo siguiente: matar a alguno que no haya ido a la guerra contra Benjamín. Ellos hicieron una promesa. Cuando ellos convocaron a todo el pueblo de Israel para pelear contra los de Benjamín, ellos dijeron: el que no venga morirá. Entonces, ¿sabes qué dijeron? Ok, como no podemos entregarle nuestras hijas a los de Benjamín porque lo juramos, vamos a cumplir el otro juramento. ¿Cuál? Matar a los que no fueron a la guerra. Y luego que matemos a los hombres que no fueron a la guerra, vamos a coger a las mujeres de ellos y se las damos a los de Benjamín. ¿Tú estás viendo la brillantez y la genialidad de esta gente? ¿Y sabes qué dijo el pueblo? Oye, excelente. Vamos a matar entonces a los de Jabes Galad que no fueron a la guerra, ¿verdad? Y que prometimos que los íbamos a matar. O sea, ellos están llorando porque acabaron una de las tribus, pero van a seguir matándose entre ellos. El punto es que cuando empezaron a repartir a las mujeres de Jabes de Galad, se quedaron cortos. Nada más habían 400, faltaban 200. Entonces dijeron: no podemos dejar a esto de Benjamín con 4. Pues vamos a dejar 200 hombres sin nada. Imagínate que hacen 200 hombres solos. Entonces tenemos que resolver esto, pero no entendemos cómo, porque ninguno de nosotros puede, oye esto, quebrar el juramento de entregarle una de nuestras hijas a los de Galaad. Así que lo siguiente que hacen es todavía más genial. Ellos se les ocurre una idea, le dicen a los de Benjamín: miren, se nos ocurrió algo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando venga la fiesta en Silo, que suponemos es la fiesta de la Pascua, en la casa de Dios, que todas las tribus van a Silo danzando y alegrándose, y las doncellas van adelante bailando, lo que ustedes van a hacer es que se las van a secuestrar. Y así, cuando alguien vaya a reclamárselas, no será culpable porque es que ustedes las secuestraron, nadie se las entregó. ¡Wow! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Y así lo hicieron. Llegó la fiesta, los de 200 de Benjamín se escondieron y escogieron robadas a 200 muchachas de diversas tribus. Y todos decían: no, la robé, secuestraron a la muchacha. Qué raro, ¿verdad? Se la llevaron. Eso es como, eso en derecho, eso se llama un subterfugio legal. Eso es como alguien que suena el teléfono, saben que es para cobrarle. Entonces dice: mija, contesta. Entonces se sale afuera de la casa y dice: di que no estoy. Entonces, técnicamente dice él: no estoy mintiendo porque no estoy afuera de la casa. Pero se está escondiendo o está tapando más bien su deshonestidad. Hermano, así de ridículos se están viendo los de Israel tratando de remediar con sus propias manos el desastre que hicieron. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Dando valor a un juramento perverso cuando nunca obedecieron el mandato del Señor. Cuando nunca obedecieron la palabra de Dios, porque si se hubiesen comprometido con la palabra de Dios como se comprometieron con ese perverso juramento nacido de las entrañas de su propio pecado, nada de eso hubiese sucedido. ¡Qué hipocresía! Típico de los que cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Típico
de personas extremadamente minuciosas con pecados pequeños, pero sus corazones están cargados de ídolos y pecados enormes, típicos de los que ven la viga en el ojo, la paja en el ojo de su hermano, pero no ven la viga en su propio ojo. Mis hermanos, ellos reedificaron la ciudad basados en esa mentira. Benjamín fue una ciudad restaurada a partir del pecado y la mentira, del engaño. Es un pueblo hecho de retazo, que surgió de la ceniza del pecado, pero hecho a expensas del mismo pecado. Lo que muestra esto, hermanos, es que esta no solo era la condición de Benjamín. Esto no es un problema particular. La razón por la que dice un levita, una concubina, por la que nos habla en estos términos, es porque este era un problema generalizado en Israel. Y por eso el autor termina con la frase en el versículo 25: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero que notemos algo aquí para cerrar. Con la muerte de Sansón, Israel quedaba sin la esperanza de un libertador y un juez. Con la corrupción del levita, en el capítulo 18, descendiente de Moisés, se esfumaba la esperanza de un sacerdote competente. Pero ahora no hay mucha esperanza para el pueblo mismo como tal. Sin Dios y sin ley no hay garantía de que ese pueblo pueda subsistir, guiándose por lo que a cada quien le parece bueno. El pueblo está en peligro de desaparecer a causa de la ausencia de un rey. Y no uno temporal, sino uno permanente. Uno que lo liberte y los juzgue, pero sobre todo uno que lo pueda preservar como pueblo. Que lo pueda mantener como un pueblo libre del alcance de su propia maldad, porque si no se consumen a sí mismos. Y es por eso, hermanos, que algunos dicen que este autor de Jueces es un autor muy ligado a David, que habla mucho acerca del reinado y continuamente está hablando de la necesidad de ese rey. Jueces termina en unos puntos suspensivos. ¿Vendrá ese rey? ¿Seguirá el pueblo haciendo lo que bien le parece? ¿Vivirá a expensas de su propia maldad y pecado? Pero al mismo tiempo Jueces termina en un grito de angustia ante la desesperanza. El pueblo va a desaparecer y Dios no cumplirá su pacto si desaparece. Pero hermanos, el grito implícito también es necesario que venga un rey. Es necesario que venga un verdadero rey. El periodo de los reyes le sigue aquí a los jueces, luego Samuel, y luego vino Saúl, y luego David, y luego Salomón. Ellos intentaron mantener al pueblo dirigiendo su adoración a Dios. Construyeron un templo, construyeron lugares de adoración, pero ellos también fallaron. Ellos fueron consumidos por su propio pecado. Ellos fueron deportados. Ellos cayeron en sus propios deseos y pasiones. Ellos fracasaron. Y todo esto, hermanos, porque un día aparecería un rey santo, un rey justo, un rey perfecto, un rey sin pecado, un rey eterno, un rey amoroso. Y él sería para ellos rey y ellos serían para él su pueblo. Jueces es la radiografía de lo que puede pasar a un pueblo que lleva una vida lejos de Dios, sin ley y sin rumbo, pero también es la puerta abierta a la esperanza. Hermanos, sin Dios estamos perdidos. Si Él no acude a nuestro rescate, nosotros pereceremos. Oh, mis amados hermanos, pero nuestro rey vino. Nuestro rey apareció,
vivió entre nosotros, reina entre nosotros. Él ahora tiene un pueblo que le sirve y que le servirá eternamente sin ninguna relación con el pecado. Nuestro Rey es Jesús, el que vive y reinará por los siglos de los siglos. Nosotros que no éramos pueblo, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, hemos sido hechos pueblo, pero no por nosotros mismos. No nos hicimos nosotros mismos pueblo basados en nuestro propio pecado, sino Él nos hizo pueblo. Él nos ha rescatado de todo linaje, tribu, lengua y nación. Y así como un pueblo que un día estará delante de Él, de su gloria, arrojando sus coronas y exaltando su nombre por los siglos de los siglos. Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La historia de Jueces termina con nosotros, hermano, como su pueblo y con Cristo como nuestro Rey. Aleluya. Bendito sea Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito sea Dios por Jueces, pero bendito sea Dios por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos encontrado redención, justificación, santificación, y en quien seremos glorificados eternamente. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.